Bueno, lo primero es la reforma a la Constitución. Ujú, Nosotros fracasamos en el intento, pero es necesario generar una reforma a la Constitución que nos permita balancear los poderes del Estado, fortalecer las instituciones de control, impulsar un verdadero proceso de descentralización y afianzar también el proceso de participación ciudadana en la gestión de los gobiernos centrales y el gobierno, de los gobiernos locales. El otro que es fundamental es que revisemos el marco regulatorio de los sectores que nosotros denominamos estratégicos: energía, minas, puertos, telecomunicaciones, y las concesiones que hemos otorgado en los últimos 30 años en esos sectores, para obtener el mayor beneficio posible para la nación panameña, fortalecer financieramente al Estado y poder entonces afrontar temas fundamentales como la educación, la salud, pero también el tema de la seguridad social y la deuda pública. No, nosotros estamos participando de esta contienda esperando ganar, y que si ganamos, quienes compiten con nosotros nos respaldan. Si ese no fuese el caso, nosotros somos disciplinados, somos parte del partido y haríamos el esfuerzo para sacar el mejor resultado posible, al menos a nivel de gobiernos locales y de la Asamblea Nacional. Bueno, porque nosotros somos los que representamos la visión que acordó el partido en el año 2018 como línea política. Una visión que fue descartada por este gobierno y que, si tú ves, ninguno de los que compiten conmigo habla sobre estos temas, los que te acabo de mencionar. La relación del Estado con los sectores estratégicos, cómo abordar el tema del seguro social para resolver la crisis financiera que tiene su sistema de pensiones, cómo vamos a enfrentar el gran reto del desarrollo. Ahora tú escuchas, por ejemplo, al vicepresidente de la República decir que va a hacer lo que no se ha hecho en estos 4 años, y la gran pregunta sería, bueno, ¿por qué no lo hiciste? Desconozco los efectos de la pandemia, pero creo que la pandemia fue una gran oportunidad para cambiar el estado de cosas, y evidentemente ni el presidente de la República, ni su equipo, ni quienes conforman actualmente la dirección del partido tienen ese propósito. La diferencia es que nosotros sí queremos retomar el camino del verdadero torrijismo, la alianza de nuestro partido con los sectores sociales con los que nacimos amarrados, enlazados, y que hemos perdido a lo largo del tiempo en la medida en que nos fuimos desdibujando hasta convertirnos en un partido electoral y clientelista como los demás. Entonces nosotros queremos retomar ese camino del genuino torrijismo para rehacer esa alianza social, poder ganar las elecciones y poder enfrentar el reto de cambiar el estado de cosas, porque sabemos que cuando vayamos a ese reto vamos a enfrentar a quienes realmente gobiernan Panamá, que son quienes controlan el poder económico. Bueno, es que ellos no han disimulado nada. Ellos no han disimulado. En realidad lo que hay es un funcionario con todo el poder del Estado, todo el respaldo del Estado, compitiendo con una gran ventaja sobre los otros aspirantes. Pero también él carga con el desgaste y el peso, la carga negativa del gobierno. Algo que lo va a afectar en estas elecciones primarias, porque hay un gran descontento en el partido, una gran insatisfacción. Lo que por un lado es una ventaja para él, por el otro lado es una desventaja. Y sin duda, si ellos logran imponerlo, sería también una gran desventaja, ya no para él, sino para el partido en su afán de querer repetir en las elecciones del 24. La mejor opción que tendría el PRD en el 24 es que surja un candidato que no cargue con toda la carga negativa, con todo el desgaste de este gobierno. Todo depende de quién gane. Si usted gana, por ejemplo. Si yo gano, yo me veo más bien tratando primero de consolidar una alianza torrijista, es decir, hacer el mayor esfuerzo por unificar una propuesta torrijista, y esto incluye la propuesta de Martín Torrijos y esto incluye incluso la propuesta de Zulay Rodríguez. Ambos decidieron buscar otras alternativas porque consideraron que era imposible derrotar al gobierno en unas primarias. Desmantelada esa narrativa, yo creo que sería posible rearmar una alianza torrijista. Y por el otro lado, buscar esta alianza con los sectores, ya te digo, el movimiento campesino, el movimiento indígena, los gremios profesionales, los sectores que estuvieron manifestándose durante el mes de julio del año pasado por un cambio en Panamá. Esa sería la principal alianza. En la medida que esto tome fuerza, creo que otros partidos pudieran sumarse a nuestra propuesta. Veo al Molirena aliado al PRD. Es un partido dirigido por diputados que en su gran mayoría, sobre todo los que están en la dirección del partido, salieron con los votos del PRD, y ellos seguramente querrán repetir
con una alianza con el PRD. Pero si nosotros logramos conformar una alianza con la suficiente robustez, con la suficiente fortaleza popular, como para ganar las elecciones, veo a otras fuerzas políticas. Si realmente nosotros representamos un cambio estructural, un cambio paradigmático, aliándose a nosotros. Como por ejemplo el panameñismo. Bueno, tendría que ver el panameñismo o cambio democrático. Yo no apostaría tanto por los partidos grandes. Sin duda ellos querrán ganar y no ir de segundo. Pero sí creo que otros partidos pudieran sumarse en la medida en que nosotros demostremos fortaleza y una propuesta con credibilidad de cambio estructural. Yo no descartaría a nadie. Yo creo que no es el papel nuestro descartar a nadie en particular. Lo que tenemos que hacer después de las elecciones primarias es unificarnos. Pero creo que en efecto en su momento habrá que tomar decisiones de qué figuras debieran ocupar los cargos de jerarquía dentro del gobierno para poder ser consecuentes con nuestro discurso y para poder concretar el cambio estructural que estamos planteando. En su momento, cuando el señor Nito Cortizo escogió a su gabinete, ¿ustedes ayudaron, dieron nombre para la figura o eso fue solamente una decisión de él? Para nada. Ahí empezaron nuestras diferencias. Él decidió constituir el gobierno al margen del partido, él solo, con su equipo más cercano, incluyendo, empezando con el vicepresidente Carrizo, decidieron quiénes conformarían el gobierno y en ningún momento a lo largo de estos años los cambios han sido consultados con el partido. Nito Cortizo decidió gobernar al margen del partido. Yo creo que buena parte de su fracaso, buena parte de su baja popularidad, buena parte de su desgaste y de decisiones equivocadas es que él no se apoyó en la inteligencia colectiva del partido como sí lo hicieron Ernesto Pérez Valladares y Martín Torrijos. Bueno, es que nadie sabe cuál es su propósito, realmente. Gente que no lo ha planteado hasta el momento. No, de hecho, el único que está planteando propuestas concretas sobre problemas concretos es quien te está hablando en este momento. Ninguno de ellos está planteando nada. Tú los ves bailando, los ves cantando, los ves corriendo, los ves haciendo sancochos o comiendo duro, pero ninguno de ellos lo ve generando propuestas tocando los temas que son realmente estratégicos y cuál sería su propuesta o solución para esos problemas. Te menciono dos: la enorme deuda pública, que cuando termine este gobierno va a andar por encima de 5 veces lo que era hace menos de 15 años, y el tema de las pensiones del Seguro Social, que para el próximo gobierno será ineludible. ¿Cómo lo piensas resolver? Si no se cambia el estado de cosas, si no hacemos un ajuste estructural desde el punto de vista económico y de la relación del Estado con los sectores estratégicos que mencioné anteriormente, esa carga financiera se va a lanzar sobre la sociedad y va a afectar sobre todo a los sectores populares y a las capas medias. Pero la mayoría de los candidatos hablan de hacer un diálogo para el tema de la caja de seguro social. Todos los gobiernos hacen diálogo, pero no hay un cambio. Nosotros sí tenemos una propuesta concreta que va aliada a las aspiraciones de los sectores populares, de los gremios profesionales y de los gremios sindicales, cooperativistas y demás. Y es volver al sistema universal y solidario. Y la pregunta sería, ¿cómo financiarlo? Bueno, transitoriamente, primero arropar dentro del sistema aquellos que fueron excluidos producto de la Ley 51, los que ingresaron al sistema a partir del año 2006, y lograr que esas reservas sean utilizadas como un financiamiento puente, al tiempo que revisamos la relación del Estado con los sectores estratégicos, logramos una mejor relación para tener mayor financiamiento. También revisamos ingresos que actualmente no recibe el Estado producto de la enorme evasión fiscal que hay en Panamá. Habría que hacer ajustes a nuestro sistema fiscal, fortalecer financieramente al Estado, apretarnos el cinturón en gastos que no son necesarios, es decir, aplicar una política de austeridad en el gasto público y de dinamización en la inversión, y al mismo tiempo entonces poder tener los recursos suficientes para poder desde el Estado afrontar el enorme déficit financiero que tiene este sistema. Creo que es posible si países del norte de Europa lo han hecho, como Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, tienen sistemas universales y solidarios financiados por el Estado. No veo por qué no hacerlo. Tampoco veo por qué el Estado, que le dio la espalda durante los 3 últimos gobiernos a esta realidad, sin afrontarla, sin ejercer el liderazgo para hacer los cambios que correspondían, ahora debe darle la espalda y lanzarle toda la carga a la sociedad. Creo que es posible hacerlo de la manera que lo estamos planteando. Yo pienso que no. El tema de la relación con Estados Unidos yo creo que quedó aclarado con los planteamientos que hizo la propia embajadora de los Estados Unidos. Este es un tema de panameños y no
tiene nada que ver Estados Unidos. Y en los otros temas, en la alianza que hicimos durante los 3 primeros años con el gobierno del presidente Varela era necesaria. Yo me reitero en ella. De lo contrario, no habríamos podido desmantelar el gobierno paralelo que había instalado Ricardo Martinelli, ni habríamos aprobado la ley de descentralización, ni la de carrera judicial, una serie de aspiraciones que estaban contempladas dentro del Frente por el Rescate de la Democracia que se creó en el año 2012. Es decir, todo fue de cara al sol, sobre la mesa y no a escondidas como ocurrió durante la administración de Ricardo Martinelli. Es decir, nosotros sí hicimos un acuerdo político de cara a la sociedad, de cara al sol, culminó ese acuerdo y nadie discutió en las elecciones del 2019 el rol de liderazgo del PRD en la oposición como sí nos ocurrió en 2014. Por eso Cortizo gana. Cortizo gana porque se encontró al partido unificado, que no encontraron ni Balbina ni Navarro, y además encontró a un partido haciendo la oposición que no supo hacer en el año 2014. Y por eso él ganó las elecciones, porque él perdió, al aparecer Lombana y otras figuras, el respaldo de independientes y de jóvenes. Y de 48% que nos llegó a marcar en el mes de noviembre o diciembre, terminó marcando 33%. Una semana más y perdemos las elecciones. Mira, lo que nosotros estamos planteando es de salida la convocatoria a una constituyente, para en el menor plazo posible poder cambiar la constitución y la forma de hacer política en Panamá. La participación ciudadana, lo que viene con esta alianza y con este cambio estructural es algo totalmente distinto a lo que tenemos. Es empoderar a los ciudadanos para que los ciudadanos sean actores y gestores de su propio desarrollo. A partir de ese momento, yo creo que la juventud panameña tiene un rol protagónico que jugar. Los cambios más importantes que se han dado en Panamá, los movimientos sociales más importantes que se dieron a lo largo del siglo XX, los liderizó la juventud. Ahora tenemos a una juventud despolitizada que pudiera animarse a participar en política a partir de este cambio estructural que nosotros estamos planteando. Y en la medida en que nosotros tengamos un sistema judicial que opere como debe ser, poder atraer inversiones y no solo extranjeras, sino generar un ambiente de mayor inversión en Panamá para poder crear mayores plazas de empleo para esa juventud. Mira, fui yo quien denunció al ministro Alberto Vallarino del panameñismo, cuando aún no se había roto la alianza del CIDI con el panameñismo durante el gobierno de Ricardo Martinelli, precisamente por hacer lo mismo. Y durante los 10 años que tuvimos en la oposición, reclamamos que hubiese la equidad que hubo durante el gobierno de Martín Torrijos en la administración de estos fondos. Yo no estoy en contra de que se le asignen presupuestos millonarios a los gobiernos locales, pero debe ser con la debida participación ciudadana en su estructuración presupuestaria y con la debida fiscalización también ciudadana para su ejecución. Eso por un lado. No estoy de acuerdo con que se utilicen para favorecer políticamente a un partido o a otro que esté en el gobierno, o para hacerlo como lo hizo el señor Martinelli, para ganarse o llevarse, secuestrar, comprar a diputados, alcaldes y representantes como lo hizo durante su administración. Yo estuve en contra hace 10 años de esa práctica y sigo estando en contra. Ahora no ha sido tanto para lograr el cambio partidario, el transfugismo partidario, pero sí evidentemente para favorecer a quienes están más cerca del gobierno. Yo pienso que esa fue una maldad de Juan Carlos Varela con Eudóxio Pani Pérez, y eso se pudo demostrar en el proceso. En la medida en que nosotros empezamos a hacer oposición, existía este grupo de gente sospechosa que operaban no en ese distrito, sino en otros distritos del país, y se trató de vincular a alguien de la dirección del principal partido de oposición para tirarle esa carga negativa al PRD. Mi cercanía fue con Pani Pérez, con más nadie, no conozco a ninguna de las otras personas, y en efecto se logró demostrar que él no tenía ninguna participación con las actividades de ese grupo presumiblemente delincuencial. Yo sí creo que tenemos ya al menos 15 años hablando del tema, pasan los gobiernos, hay personas muy cuestionadas. Yo creo que si hay elementos de vinculación, sean políticos de cualquier jerarquía, de funcionarios de elección popular o no, o en el sistema judicial o en el ejecutivo, yo creo que hay que caerles con todo el rigor de la ley. Pero ¿por qué hasta la fecha no se dice nada? Incluso Bueno, hay esa diputados de esa PRD. pregunta habría que hacérsela a quienes han ejercido el liderazgo político del país y del sistema judicial. O sea, yo pienso que sí hay que actuar con verticalidad y con rectitud, con firmeza, sin
ningún tipo de contemplaciones frente a este flagelo, que en algunos casos es evidente. No, yo no le tengo temor a un segundo periodo de Ricardo Martinelli. Primero pienso que él no va a salir bien librado del caso New Business. Eso por un lado. Creo que existe la posibilidad de que él quede fuera de la carrera. Pero si está dentro de la carrera, creo que existe la posibilidad de que los panameños apostemos por una alternativa distinta que sea capaz de polarizar con esa propuesta. De hecho, pretendemos hacerlo nosotros. Pero si no fuese el caso, creo que hay actores en el escenario político que pudieran, y factores también, que pudieran actuar, operar para lograr esa polarización y evitar que algo como eso ocurra.